Bien, regresemos a clase. Ok, estamos entonces ahí en Antioquía de Siria. Por cierto, no avancé en Pergue. En Pergue fue la deserción de Lucas, fue en Pergue, pero ahorita actualmente todo, perdón, de Marcos, ya mandé a Lucas a volar, entonces no se integra. Entonces, Marcos abandonó en Pergue, ¿sí? Eso es el evento particular de ahí. En Antioquía es donde estamos ahorita en el sermón, el primer sermón paulino es ahí, en Antioquía de Siria. Se le llama Antioquía de Siria para distinguirlo de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una ciudad de 500,000 de habitantes, era enorme para ese tiempo también, y esta otra Antioquía era mucho más pequeña. Así que hay dos Antioquías, no las confundan, la chiquita y la grandota, la de Siria y la de Siria. Esta es de Siria y Siria. Antioquía de... La P no se pronuncia, sino más bien como una S, es como en psicología. También escriben con la P, sí. O la, si quieren decir Pisidia, pues ahí digan Pisidia. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que sucedió aquí en este sermón? No sé si hay alguna pregunta del sermón. Sin ver, ahorita vamos a entrar a las reacciones del sermón. ¿Estamos todos bien? Bueno, dice el apunte, en este sermón Pablo afirmó que Cristo vino al judío primeramente, pero se cuidó de asegurar que la salvación es para todo aquel que cree. Ese sería un dato interesante de notar ahí. Vimos un repaso de la historia de Israel, enfatizando el cumplimiento de profecías en Cristo, cómo Él cumplió. Al apunte habla de 3 profecías específicas, citando el Salmo 2.7 para afirmar que Cristo iba a resucitar y su resurrección lo autenticó como Hijo de Dios. Cita Isaías 53.3. Isaías se refiere al nuevo pacto, llamado también el pacto eterno, y la base de ese pacto es la muerte y resurrección de Cristo. Y cita también el Salmo 16.10, lo cual es evidente que no se cumplió en el rey David. Entonces, finalmente todo apunta a que Cristo vino a cumplir, ¿qué cosa? Las profecías. Entonces, resultados del sermón. ¿Qué fue lo que vemos aquí como resultados del sermón? Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Cuando hablamos aquí inmediatamente de la sinagoga, hablamos de los gentiles. Recordemos que en la sinagoga la idea también del ver luz a las naciones permitía muchas veces la entrada de prosélitos o de gente simpatizante al judaísmo, sin ser muchos de ellos convertidos al judaísmo completamente, como prosélitos. Entonces, se ve que lo que estaban haciendo estos hombres, justamente los gentiles, los que menos conocían de pronto la palabra de Dios, las profecías, necesitaban un poquito más de explicación. Esto tiene que ver también, son evidencias, insisto yo en esto, para encontrar hombres de paz. Es la gente que dice, explícame un poco más. A ver, explícame esto. Ahora, es sobre todo el hecho de desear saber más, pero sobre todo el hecho de desear comunicarlo a otros. Eso es lo importante. Vas a encontrar muy buenos oidores, pero ¿sabes qué pasa? Al menos eso pasa yo creo que en las iglesias. Los pastores perdemos demasiado tiempo cuidando, atendiendo gente problemática que no hace nada bueno en la iglesia, y poco tiempo nos queda para atender a lo que serían llamados los hombres de paz. Entonces eso desvía mucho, ¿sí? Una buena manera también de ustedes van a poder ganar mucho apoyando ustedes en su iglesia a sus pastores, ocupándose de ciertas cosas.
como en el caso de Pedro, cuando los discípulos tuvieron toda esa murmuración de los griegos, de que se estaban descuidando la repartición de los bienes, y se hicieron diáconos. ¿Para qué? Para que los líderes se ocuparan de lo que realmente era importante. Entonces, hay veces, hay cosas que nos desvían, que hay que atenderlas. Tampoco podemos decir así como que sufre tú solito y yo me voy a ocupar de los nuevos, porque hay que atender. Por otro lado, tampoco menosprecies a la tarea del pastor, porque la gente con necesidad, mucha gente que no salen de su hoyo de amargura, y hay que sacarlos de ahí. Muchas veces esas tareas que solamente van a recurrir al pastor, y se tiene que ocupar el pastor de eso, y hay veces que no podemos atender a gente que tiene deseo de crecer, y muchas veces a personas de paz. Entonces aprende a identificar a la gente de paz, ocupan atención, y si se la puedes dar, darles atención, ¿sí? Entonces estos hombres, dice que le rogaban que les hablasen esas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Hubo gentiles, judíos y prosélitos. A Pablo y a Bernabé, y aquí otra vez ya vamos a ver esta lista. Pablo y Bernabé, ya no es Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué hacía Pablo entre semana entonces? Se habían reunido en la sinagoga, ¿cuándo? Sábado. Pero el resto de la semana hacían eso. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hicieron los primeros pasos de discipulado en unas semanas. Entonces aprovechaban el tiempo. Llena tu agenda de capacitación. Busca capacitar gente. Eso es bien importante. Más que casi cualquier otra área. Hay muchas cosas urgentes, pero lo que también es muy importante es capacitar. Al día siguiente, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué se juntó toda la ciudad? ¿Obra de quién? Hombres de paz. Esta gente que estaba queriendo saber más, regresaban a sus casas, que decían, vengan a escuchar. Hubo gente de paz que trajo más gente. Puede ser que muchos de ellos aún no estaban capacitados como para predicar el evangelio, pero podían traer gente. Se ve que gente recién convertida trajo más gente y se juntó casi toda la ciudad. Eso nos muestra también que no era una ciudad de 500,000 de habitantes como la otra Antioquía, porque estaba casi toda la ciudad ahí, no se dice cuántos eran, pero viendo la muchedumbre, los judíos se llenaron de celos. Pablo de alguna manera aprovechó sus celos. Cuando tú ves la estrategia de Pablo, yo se lo había mencionado antes, dijo, provocar celos, animación. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesaria que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Este sermón es particularmente más largo que otros sermones mencionados en las otras ciudades. ¿Por qué? Quizás porque es el primero. En ese sentido entendemos que cuando Pablo llegaba y entraba a una ciudad, su bosquejo del sermón esencialmente era esto. O sea, podría haber sido el mismo sermón, con sus variantes, digamos, particulares. Pero ya no se menciona, no porque Pablo no haya dado un sermón como este, sino porque ya Lucas, el autor del libro de los Hechos, ya explicó su bosquejo y en otros lugares nada más enseñaba. ¿Ok? Y dice, fueron claros, primero se le predica al judío, pero puesto que ustedes lo desechan, nos volvemos a los gentiles. La reacción, fíjate, versículo 48. Y los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Había gozo en medio de los gentiles. A fin de cuentas, Pablo explica un poco todo esto cuando en Romanos 8, Romanos 9, habla del plan de Dios para con Israel y cómo el hecho del rechazo de Israel provocó gozo en los gentiles. Y puesto que
la ilustración que usa Pablo ahí en ese capítulo es la de un olivo. ¿Recuerdan esa ilustración? ¿Han leído? El que lea tienda, la cuenta de un olivo que fueron desgajadas unas ramas del olivo real, del olivo natural, y ramas de olivo silvestre fueron injertadas. Si alguna vez has visto un injerto, tienes que desgajar, tienes que cortar para poner ahí una rama de una planta de la misma familia, digamos. Puedes injertar, por ejemplo, naranja en limón, cosas así, pero no puedes injertar un plátano o una papaya. Entonces, la idea es que fueron desgajadas ramas e injertadas otras. ¿Quién fue desgajado? Israel. ¿Quién fue injertado? Los gentiles. Y dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí podríamos pasar tiempo, parte de la clase tenía que ver con eso, pero tengo que reducir horas. Podríamos pasar un poquito de tiempo hablando en cuanto al tema de la predestinación. En primer lugar, la predestinación es un concepto bíblico, es real, ¿sí? El concepto es, ¿qué es lo predestinado? Ahí hay mucha gente donde podría entrar en conflicto. ¿Quién está predestinado? Si Dios te escogió a ti para ser salvo, ya no tienes opción para ser salvo, aunque tú no quieras ser salvo. Y entonces el otro, el que sí quiere ser salvo y no está escogido, no puede ser salvo. Entonces hay quienes llegan a ese extremo. Yo creo que eso es un extremo ya exagerado, ¿no? Pero el asunto es que yo creo que aquí no se refiere a predestinados, sino más bien también dispuestos. Esta disposición marcó un contraste con los de antes, de los versículos 45, 46, que no tenían ningún tipo de interés, ¿sí? Así que más que Dios tuviera ordenados unos para que fueran salvos, yo creo que aquí se refiere más en cuanto al punto de predisposición. En sí creo yo que se puede referir a eso. La otra opción, el apunte menciona un comentario, dice ordenados para vida eterna, es decir, los que según el plan predeterminado de Dios se salvan, según también lo vemos en Hechos 2:7. Y ese punto que sigue también explica un poquito más. Yo creo que sí, hay gente en el plan predeterminado de Dios que se salva, pero no porque Dios dijo, tú te vas a salvar, sino porque Dios, sabiendo quién creería, elige proveer salvación para esos hombres. El concepto de la predestinación es amplio, no me voy a meter a explicar mucho de esto porque nos lleva mucho. Dios, en su soberanía, ha elegido proveer salvación a todos los hombres en base al sacrificio para todo aquel que cree. En otras palabras, en Cristo, ya mencioné esta frase, en Cristo todo hombre es potencialmente salvo, pero eficazmente salvo solo aquellos que creen. Eso es lo que yo estoy convencido de ello. Esa es mi posición. Entonces, no voy a entrar mucho al tema de predestinación porque es un pedacito de un versículo cuando tengo mucho por ver. ¿Okay? Entonces, creyeron los que estaban ordenados. Podríamos pensar en dispuestos, podríamos pensar en predestinación. ¿Creyeron estos hombres? Los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esta práctica de sacudir el polvo de los pies, ¿quién lo enseñó? ¿En qué contexto lo enseñó Jesús? En el mismo contexto donde enseña, si hay en esa ciudad algún hombre de paz, posada con él. No te vayas a otra casa, dedícale tiempo a él. No andes de casa en casa. No digas, ay, tengo una semana, voy a pasar un día con cada quien. No, encontraste un hombre de paz, pasa la semana con él. Entonces, ese es el concepto del hombre de paz. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, fruto del evangelismo, del evangelio propiamente. ¿Alguna pregunta?
Salen entonces de aquí y llegan al siguiente punto del bosquejo: Iconio, Listra y Derbe. Entonces, toda esa sección vamos a ver una por una. ¿Vamos bien? Avanzamos entonces. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Entraron juntos. Obviamente siempre entraban juntos. Siempre eran Bernabé y Pablo los que entraban. La palabra juntos, ¿alguien te da una nueva versión internacional? ¿Nadie? A ver, si quieren leer el versículo, por favor. Hechos 14. Hechos 14, 1. Estaba en Corintios ella. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Ahí no usa la palabra juntos, usa otra palabra. En lo personal, yo soy defensor de la Reina Valera. Me gusta mucho más Reina Valera, y antes que la nueva versión internacional prefiero la Biblia de las Américas. Me gusta mucho también esa Biblia. Pero en este caso, por ejemplo, traduce una opción. ¿Cuál? La que leí. No es la nueva, pero no es la. Ya o está vetada. No me gusta la mente a mí. Bueno, está buena para leerla, para un recién convertido. Pero para estudiarla me gusta más esta. La idea de juntos, en este caso, también esta dice algo así como que como acostumbraban. Literalmente juntos es la misma cosa. Entonces dice entraron, como es la misma cosa, podría ser también como de costumbre. Entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos. Entonces era la costumbre de Pablo. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo como de griegos. ¿Qué hablaron? Ya no tiene caso volver a poner el sermón, el libro sería enorme. ¿Sí? Entonces el bosquejo es esencialmente el mismo. Pero vuelve a suceder: judíos que no creen, corrompen los ánimos contra los hermanos, y dice que por lo tanto se detuvieron ahí mucho tiempo. La persecución nos hizo quedarse. ¿Saben que los hermanos se corrompieron los ánimos contra los hermanos? Fíjate que en este caso no empezaron a atacar a Bernabé y a Pablo y Bernabé. ¿A quién atacaban los judíos? A los que estaban recibiendo a Cristo. Por eso se quedaron. ¿Para qué? Para afirmarlos, pasar tiempo con la gente. Más que hacer gran evangelismo, afirmarlos, capacitarlos, fortalecerlos, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Aquí se hacen señales, marcando obviamente para fortalecer. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con ¿quién? Los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Está en plural. ¿Bernabé era un apóstol? Entonces, ¿por qué no dice apóstol? Aquí es como... hay muchos que defienden hoy el apostolado, que hoy en día la iglesia apostólica defiende que todavía hay apóstoles en pasajes como este. Así que tenemos que saber de cómo hablar y cómo explicar esto. El tema de apóstoles, recordemos que esencialmente se refiere a enviados. Así que Pablo y Bernabé sí son apóstoles, pero no son apóstoles de Cristo. ¿Son apóstoles de quién? O sea, ambos. Obviamente Pablo es apóstol, es un apóstol de Cristo, es uno de los apóstoles, aunque no es de los 12. Pero son enviados de la iglesia de Antioquía. En ese uso de la palabra podríamos entenderlo. ¿Sí? En un momento, por ejemplo, se habla de una diaconisa, y tal vez podríamos entrar en todo un argumento ahí sobre la diaconisa, y si las mujeres pueden tener un papel de diaconisas. Y bueno, el punto sería parecido, ¿no? Sí, o sea, lo pueden llegar a usar. Y lo mismo, o sea, no nos rasguemos la vestidura porque
los diga. Nosotros entendemos, este cuate no es apóstol de Cristo. No tiene nada que ver con los 2 apóstoles. La Iglesia Apostólica defiende que los apóstoles de hoy en día son sucesores de los 12 apóstoles. Ese es el error. ¿Sí? Si yo creo que yo soy apóstol porque soy sucesor de los apóstoles y tengo la autoridad de los apóstoles, entonces mi palabra vale como la de un apóstol. Ese sería un error. Pero si alguno llega a decir, pues a mí me enviaron de tal lado y soy el apóstol de tal lado, pues allá no se usa esa palabra, yo prefiero no usarlo. Ese sería algo así como llegar a decir el pastor, señor obispo. Entonces, como que hay, en la palabra obispo, la puedes usar para el pastor, pero si la usas, los pobres hermanos recién convertidos católicos se van a confundir. Sí, van a empezar a persinar y empezar a decir pastor, mejor no confundirlos. ¿Me explico? Pues hay palabras, otra vez cuestión de semántica, que es bíblico usarlas, pero hay veces que las evitamos para no confundir por el uso de la palabra en nuestra cultura, como el caso de apóstoles. En este caso, Bernabé no era un apóstol en lo que entendemos de un apóstol, pero sí era un enviado, que es lo que significa la palabra. Lo mismo sucede con aquella mujer que era diaconisa. No era diaconisa, creo yo, en el sentido de que tuviera un título en la iglesia, pero sencillamente era una servidora, que es lo que la palabra diaconisa significa. Dice que los judíos pues lograron juntarse, salieron a enfrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región vecina. Entonces aquí habla de que huyen a Listra y a Derbe y a las ciudades de la región vecina. Entonces parece ser que se mencionan nada más Listra y Derbe como lugares donde estuvieron, pero menciona más lugares. O sea, el libro de los Hechos podría ser más grande. Hay quienes llegan a pensar que Pablo aquí pudo haber ido a Tarso. No lo menciona, se me hace complicado, porque creo que sería un dato interesante de mencionar por Lucas. Recordemos que Lucas no estaba ahí, nada más habla de la región vecina. Entonces, nos quedamos con esas ciudades y las colonias, recordando que la palabra de Dios se difundía por toda la zona. Muy bien, ¿alguna pregunta de lo que ocurre en Iconio? ¿Vamos bien? Avancemos entonces. 14:8. Pablo y Bernabé en Listra. Dice, aquí en Listra, en los primeros versículos, hay una señal de un hombre que se dice que tenía fe. Este sí tenía fe para ser sanado. Pablo lo vio, le dice, levántate. Fíjate que no lo tocó, no fue, ni puso manos, imagínate que le pone la mano en ese callo, porque estaba tirado, entonces no podía pasar nada. Entonces le habla, le grita, le dice en gran voz, versículo 10, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Esta fue una señal especial, ¿por qué? Porque estaban también, Derbe es diferente que Antioquía y Iconio. Esto es lo que quiero también que ustedes lo vayan notando en su lectura, yo espero que ya lo hayan notado. ¿Qué diferencia hay? Fíjense que no se menciona aquí ninguna sinagoga. Y fíjate también la diferencia del auditorio. ¿Qué auditorio tenemos? Es otro tipo de auditorio, es otro tipo de sermón, es otro tipo de gente. La señal también tiene un propósito distinto que acá. Ahora, sucede esta sanidad de este hombre, ¿y qué es lo que pasa? Versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿En qué cultura estamos acá? Griega. ¿En qué creen los griegos? Los griegos. En dioses. ¿Quién es el dios superior? Zeus. Pronunciación también griega, Dios. O sea, es un nombre personal de Zeus, ¿no? En Zeus, Zeus, el nombre griego y romano cambia. ¿Sí? Júpiter, según Romanos.
En este caso, según los griegos, bueno, sí, es Júpiter, es el equivalente a Zeus, y Mercurio es el equivalente a Hermes. Hermes es el que tiene alitas en los pies, por correlón, el mensajero de los dioses. Ahora, entonces dicen que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pablo era el hablador, mientras que Bernabé era el calladito y barbón. Entonces así me los imagino, ¿sí? No sabemos cómo era Bernabé físicamente, así me lo imagino basado en esto. Más anciano, Bernabé. Ahora, en la cultura griega, pues, ellos creían, se enseñaba mucho que los dioses bajaban a visitar a los hombres, particularmente Zeus, que era medio vago, ¿no? Estaba embarazado a las mujeres, según ellos, y siempre andaban visitando, según eso, las ciudades, los dioses, haciendo las suyas. En la cultura, o según su mitología, se sabe, o sea, algo extrabíblico, según la mitología de los de Listra, ahí en el apunte tienen ustedes una nota en letras cursivas. Yo espero que el formato que les dé el apunte les ayude a encontrar rápido los versículos y dónde vamos. Esta es la idea de poner las citas al principio. Dice una nota ahí creo que lo tengo con letras cursivas. Según su mitología, Júpiter y Mercurio habían anteriormente visitado a Listra para pedir comida y alojamiento, y siendo que nadie los acogió, sino un campesino llamado Filemón y su esposa, los dioses ejecutaron venganza aniquilando a la población. Por temor a cometer el mismo error que sus antepasados, el pueblo de Listra creyó que eran Júpiter y Mercurio nuevamente y reaccionaron de esa manera. ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? Estamos bien perdidos. Página 34. Hasta abajo de la página 34, no está en cursivas. Yo pensé que sí, que acá lo tengo yo. Muy bien. Es por eso que reaccionan como vamos a leer. Dioses bajo la semejanza de hombres han venido, son Júpiter y Mercurio. Entonces dice que, versículo 13, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Imagínate Pablo ahí con su alma de judío y todo eso, que llegan todos los montes paganos con sus toros y guirnaldas y se dirigieron a hacer los dioses a ellos. Y diciendo, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, obviamente reaccionaron como un buen judío reaccionaría, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces. Si el judío es algo, es grave. No sé si ustedes han visto o saben cómo hacían, en tiempos de la Biblia, cómo hacían duelo las mujeres cuando se le moría el marido. Se vestían de silicio, pero además de eso dice que daban gritos a garganta abierta, agarraban tierra y la lanzaban hacia arriba y se llevaban la tierra y estaban sacudiendo todos los días la polvadera ya de la mujer que estaba haciendo duelo. Esta era la manera de hacer duelo. Eso era como los judíos lo hacían. O sea, eran muy gráficos en sus duelos o en sus fiestas. Muchos dicen, no, David danzó. ¿Sí? Entonces, que dancen. Y ahí vemos a las mujeres con el banderín danzando y todo eso, porque David danzó. Ahora, buscan en YouTube un video de judíos ortodoxos danzando. Parecen argentinos de barra brava echando porras. Puro brinco, ¿no? O sea, tú lo ves, están brincando, o sea, no están bailando. Y culturalmente hay veces que uno ve la palabra, hay que meternos en una correcta hermenéutica, hay que meternos en el contexto cultural también, ¿sí? Entonces, muy bueno entender eso. En cambio, tú pones hoy en día a una mujer latina a bailar, y ahí venimos nosotros a la religión infantil diciendo a las mujeres, no muevan la cadera, no muevan la cadera. Sí, todas las bolas tienen que prender. Pero es
cultura. Yo no puedo aplicar que David danzó para que yo lance. Yo tengo que entender, esto es como que ya nos fuimos un poquito, pero es entendiendo aquí la cultura y por qué reaccionan así. Literalmente, Pablo y Bernabé salieron corriendo y dando gritos. Eso hicieron. Corrían ahí con las rotas, gritando voces, dice versículo 14, y diciendo, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Yo decía, qué diferente es la actitud hoy de los llamados sucesores de Pedro. De Pedro que decía, no te inclines ante mí, yo soy hombre como tú. Dice, somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué significa vanidades? Algo vacío, inerte, inútil, es decir, los ídolos. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Mira, del bosquejo de Pablo ahora. Pablo vivía en Tarso, se crió en Tarso, conoce esta cultura. ¿Sí? Pablo quizás en los, ¿qué dijimos? 9 años que estuvo en Tarso, quizás llegó a ir alguna vez a Derbe, no como misionero de Antioquía ni nada, pero Pablo conoce esta cultura, entonces sabía cómo podía predicar. ¿Agarró profecías del Antiguo Testamento y usó el mismo bosquejo que con los judíos? No. Mira ahora su sermón. Recién acaban de hacer un milagro. Les aceptan como dioses y quieren ofrecerles sacrificios. Y Pablo dice, no, yo vengo anunciando que se conviertan de estas vanidades. Y dice, al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. No tiene la idea de que les diga, vayan y diviértanse, sino que le dio libre albedrío a la gente, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Esencialmente, la Biblia deja claro esto y Pablo en Romanos añade algo. Los paganos disponen del testimonio de Dios, de la luz, de la ciencia. Eso lo vemos ahí en Romanos 1, 19 y 20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y verdad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Yo no tengo que convencer a nadie de que Dios exista. Yo no creo en Dios. Dios ya te dijo a ti. Yo vengo a predicarte el evangelio. No vienes a convencer a nadie de la existencia de Dios. Segundo, Dios dio testimonio a través de, primero, la ciencia. Segundo, la conciencia. Eso también lo describe ahí en Romanos capítulo 14, la ley escrita en los corazones. Y tercer testimonio de la creación, de la existencia de Dios, es tu providencia. Eso es lo que vimos acá, dándonos lluvias del cielo, llenando de pan, de alegría en nuestras casas. Entonces, 3 testimonios de que Dios existe: la ciencia, la conciencia y la providencia. Esencialmente, ¿qué hizo Pablo? Un evangelio creacionista. Este tema me apasiona, el creacionismo a mí. No me puedo meter mucho ahí porque me alargo, pero ahí, si a alguno le gustaría, busquen la página de Yo Creo en el Relato Bíblico de la Creación en YouTube y échenme la mano a administrarla, porque luego no me meto mucho ahí. Pero ahí comparten mucho temas sobre evidencias científicas que demuestran creación, que demuestran cómo explicas tú ciertas cosas del creacionismo. Y pues no hablo mucho porque me desvío. Pero está bueno el tema. Pablo tuvo aquí un bosquejo 100% creacionista. Y dice aquí en el apunte, Pablo no usó las escrituras del Antiguo Testamento como lo hacía en la sinagoga.